Bendiciones amigos y hermanos de YouTube, una vez más con ustedes para llevar la palabra del Señor. Este es su programa Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento con el maestro de la palabra, Walter Paredes. Vamos a continuar con una serie de enseñanzas de Paraíso Perdido. El tema que nos atañe para esta mañana es las tres dimensiones del paraíso. Yo quiero leer una escritura en Efesios 4, y dice la palabra del Señor en Efesios 4, 8, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aleluya. Las tres dimensiones del paraíso. Yo quiero hablarles de el paraíso en tres dimensiones. De los tres paraísos que se mencionan en las escrituras, dos fueron estrictamente temporales y un tercero es el primario, el fundamental, el que siempre ha existido, y es el paraíso de Dios, que es lo que usted conoce como el tercer cielo. En el libro de Génesis capítulo 2 se nos habla de que Dios plantó un huerto en Edén. Y dice la palabra del Señor que ahí puso al hombre que había creado para que lo labrase, lo cuidase y se beneficiara de él. Sembró el Señor ahí, el Señor hizo nacer de todo tipo de árbol para la alimentación de él. Pero este paraíso terminó perdiéndose con el pecado del hombre, pues escrito está: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros pecamos en Adán. A través de ese mismo pecado es que toda la raza humana pecó. Entonces Dios le dio un mandamiento al hombre que de todo árbol del huerto podía comer, pero no del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente si comieres de él, morirás, dice la palabra del Señor. Entonces, este paraíso que pretendía Dios que no fuera temporal, se convirtió en un paraíso temporal. No sabemos exactamente cuánto tiempo duró ahí el hombre viviendo hasta el momento del pecado. No lo sabemos, pero sí sabemos de que Dios le dio un mandamiento, y que si él hubiera respetado ese mandamiento que lo hacía morir espiritualmente, entonces el Edén estuviera hasta nuestros días, la raza humana no existiera. Dice la Biblia que los dos estaban ahí desnudos y no se avergonzaban. No había relaciones sexuales, no había trabajo penoso para ganarse el pan de cada día, porque ese es el castigo de Adán después del pecado, el trabajo penoso de esforzarse con el sudor de su frente y ganarse el pan. Antes solamente comían, trabajaban, pero no era penoso el trabajo. El trabajo se vuelve penoso a partir del pecado. Entonces, con el sudor de tu frente comerás el pan, espinos y cardos te producirá, dice la Biblia. Entonces, el trabajo siempre ha existido, no como lo dice la filosofía de este mundo, de que el trabajo lo hizo Dios como castigo. No, ya estaba el trabajo ahí. Dice la Biblia que se lo dio el huerto a él y lo puso en él para que lo labrase y lo cuidase. Le dio autoridad de gobierno sobre la tierra, pero también para que lo cuidara la tierra, para que comiera de la tierra y para que lo labrase, trabajase, por supuesto, y comiese del fruto de su trabajo. Pero el trabajo se vuelve penoso a partir del pecado. Pero no es el trabajo un castigo, sino lo penoso de trabajar con el sudor de tu frente, con el sudor de la frente, cansarse, fatigarse para poderse ganar el sustento de cada día. Aquí este paraíso se perdió. No sabemos cuánto tiempo duró este paraíso, pero se perdió. El siguiente paraíso del cual tenemos conciencia nosotros en las escrituras está en el libro de Lucas, creo que es el capítulo 23. En ese capítulo se habla de Jesús, de que está colgado en un madero con dos ladrones
uno a su derecha y el otro a su izquierda. Un ladrón lo injuriaba y el otro lo reconocía como el Salvador del mundo, como un hombre inocente que estaba ahí pagando una condena de algo que él no había hecho. Entonces le dice el hombre que lo reconoce a él: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea que la promesa de que Jesús vendría algún día en su reino, que es escatológicamente para el futuro, él la reconoce, cree en esa promesa y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le responde: desde hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Ambos, tanto Jesús como el hombre quien le promete eso, murieron el mismo día. El paraíso del que él se estaba refiriendo era un lugar de bienaventuranzas en el corazón de la tierra. La Biblia dice, cuando le hacían preguntas a Jesús con respecto a cosas que querían ver de él, los hebreos, le dicen: señal no les será dada a esta generación adúltera, sino la señal del profeta Jonás. Como estuvo el hombre, ahora Jonás, en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el hombre, el Hijo del Hombre, en el corazón de la tierra. Así que ese paraíso donde Jesús le garantizó al condenado que estaba con él al lado de él, es un lugar de bienaventuranza que quedaba al otro lado del infierno. Es por eso que cuando leemos Lucas capítulo 16, todo el capítulo, que nos habla del rico y Lázaro, y de que Abraham estaba en una dimensión espiritual, en este lugar de bienaventuranza que Jesús le llama paraíso, le dice a Lázaro, y lo puede ver en la dimensión espiritual, al otro lado de ese lugar de bienaventuranza, que es en el corazón de la tierra, en el fondo de la tierra, le dice: ni yo puedo pasar donde estás tú, ni tú puedes pasar a donde estamos nosotros. Es imposible. Hay una gran cima entre ustedes, los que están ahí condenados, y nosotros que estamos en un lugar de bienaventuranza. Cima es una distancia, un segmento que establece separación entre un lugar de bienaventuranzas de todos los antiguos testamentarios, chiquitos y grandes, que vivieron rectamente delante de Dios, y el lugar de condenación donde estaban todos los hombres condenados desde los días de Adán hasta ese momento de la muerte de Jesús. Entonces, este paraíso era temporal. Solamente estaba esperando Dios la venida de Jesús, muerte, sepultura, resurrección y ascensión, para llevárselos a todos al cielo. Este es el paraíso intermedio de los 3 paraísos que menciona la Biblia. El tercer paraíso lo encontramos en el capítulo 12 de 2 de Corintios, del 1 al 4, donde Pablo dice que fue al tercer cielo, al paraíso, donde escuchó palabras inefables que no le es permitido al hombre expresar para referirse a él mismo. Es decir, se le mostró algo en ese paraíso, pero se le dijo que callara, que no escribiera nada ni comentara nada sobre el asunto. Este mismo paraíso del que está hablando Pablo aquí es el mismo paraíso del que habla la Biblia en Apocalipsis capítulo 2 verso 7, que dice: el que venciere, le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. De este mismo paraíso se habla en el capítulo 22 de Apocalipsis, verso 2 y verso 14. La Biblia habla de ese mismo árbol de la vida que estaba en el huerto del Edén. Y dice que ese árbol de la vida que está en ese paraíso, que es en el tercer cielo, da 12 frutos, o un fruto por mes, y que ese fruto es para la sanidad de las naciones. Aleluya. Ahora que ya tiene usted los 3 paraísos de los que habla la Biblia, quiero decirle que la Escritura dice también de que Jesús
Dice Primera de Pedro, ya les voy a dar la cita para que la tengan. Aleluya. Gloria a Dios. Primera de Pedro capítulo 3 versos 18 al 20. Dice Primera de Pedro que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo habían desobedecido al Señor, a pesar de la exposición de la palabra de Noé y de las advertencias de Noé. Entonces, Cristo fue al paraíso, llevó al hombre condenado en la cruz que se arrepintió y lo reconoció y Cristo lo salvó, lo llevó al paraíso. Pero también Pedro dice que Él fue a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron al Señor. También la Biblia dice de que te pone como ejemplo en el libro de Judas, de que las ciudades de Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas como Adma, Seboín y Zoar fueron expuestas al fuego de Dios. Y eso es Judas 1, versos 6 y 7. Y quedaron como un ejemplo. Pero tanto Pedro como Judas lo que te dan nada más solo son dos ejemplos, que son ejemplos portentosos de juicios de Dios contra aquella humanidad que no quiso reconocer a Cristo, reconocer que había un Dios en los cielos, que es moral, que es ético, que es santo. Cristo siempre ha existido. Estas naciones que al principio eran santas porque venían multiplicándose desde los días de Noé, se corrompieron en el transcurso del desarrollo de la humanidad. Total que cuando Dios ya llama a Abraham, toda la humanidad se ha vuelto a corromper otra vez. Pero la verdad de las cosas es que no solo los habitantes de Sodoma y Gomorra, Adma, Seboín y Zoar fueron consumidas al fuego y fueron los únicos que fueron al infierno, a lo que Pedro le llama espíritus encarcelados. Y tampoco no es cierto que solo la generación que fue muerta en agua es la única que está en el infierno. Todos los antiguos testamentarios, antes del diluvio y después del diluvio, que se corrompieron y murieron sin la perfecta voluntad de Dios, son prácticamente toditos ellos los que están en el infierno. A eso Pedro les llama, hasta el momento de la muerte de Cristo, los espíritus encarcelados. Es a ese mismo lugar de los espíritus encarcelados donde fue a parar el rico. Es el mismo lugar, es el mismo infierno. Lo que pasa es que los antiguos testamentarios no tenían revelación de lo que era realmente el paraíso de bienaventuranzas del cual habla Jesús en Lucas capítulo 23. Ellos tenían revelación del Seol como morada de los muertos. Pero profundizando usted en esa palabra Seol, prácticamente no te revela de que eso sea el infierno. Revelación del infierno con mucho texto bíblico literal lo tenemos hasta que Jesús viene a esta tierra. Él fue el que prácticamente reveló que habían dos lugares en sus días. Un lugar de bienaventuranzas donde estaba, que le llamó él el seno de Abraham, y otro lugar que Pedro llama espíritus encarcelados. Ambos lugares existieron todo el tiempo, y ambos lugares tenían individuos santos y condenados por pecadores. Fue hasta que Jesús se fue que dice la Escritura en Efesios capítulo 4 versos 8 al 10 que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero yo quiero que usted comprenda que más adelante en el verso 10 dice: y el mismo que descendió, ¿verdad?, a las partes más bajas de la tierra, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
Pero ahí en ese versículo 10 dice, el mismo que descendió, en el verso 9, el mismo que descendió a las partes más bajas de la tierra, Cristo Jesús. Así que mientras él dice, habla Jesús del corazón de la tierra, que es ahí donde él iba a estar 3 días y 3 noches. Efesios 4, verso 9 dice que él descendió a las partes más bajas de la tierra. Así que en las partes más bajas de la tierra, o en el corazón de la tierra, estaban a un lado los espíritus encarcelados, todos los que habían muerto en pecado hasta los días de Jesús. Y estaba el lugar de bienaventuranza o seno de Abraham, que es el lugar donde estaba Abraham y todos los antiguos testamentarios que santamente habían vivido para Dios. Ahora, yo quiero hablarles por un momento de la palabra cautividad y cautivo. Dice la Biblia en el verso 10 que él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso es verdad, pero permítanme explicarles. El concepto tanto secular como hebreo de cautivo y cautividad es prácticamente el mismo. Cuando hablamos de que una persona está cautiva, hablamos de un prisionero que está en un lugar cautivo contra su voluntad, a la fuerza. Ese es el concepto que hay en el hebreo y en la vida secular, en el diccionario secular. Y está correcto. Pero cuando dice la Biblia que Jesús subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, no está diciendo que se los llevó a la fuerza, como realmente sucede con la industria del secuestro, que cuando secuestran a alguien, sea con su voluntad o contra su voluntad, ellos siempre se lo van a llevar. Entonces, los cautivos antiguos testamentarios, en este caso Judá, que fue llevado deportado a Babilonia, se fue contra su voluntad. Ellos sabían que era un juicio de Dios, pero no era un agrado que los llevaran cautivos, que los fueran golpeando, insultándolos en el camino. A muchos de ellos los mataron, no solo en Israel, sino después de que salieron de sus tierras. Eran obligados a vivir como esclavos y a trabajar para el rey y para su reino, como un castigo de Dios. Entonces, la cautividad de la que estamos hablando aquí, en el caso de Judá, es un cautiverio penoso, por la fuerza, doloroso, vergonzoso, que trae hasta muerte. La cautividad de la que se habla en el mundo también tiene los mismos conceptos. Pero cuando hablamos de cautividad y de cautivo en el hebreo, por ejemplo, en el Salmo 68, verso 18 se dice, y llevaste cautiva la cautividad y diste dones a los hombres. Es la misma escritura que vemos en Efesios 4, versos 8, 9 al 10. Pero la palabra cautividad en el hebreo es la palabra hebrea chamá, y ella dice, esa palabra significa tomar prisionero por la fuerza a una persona, llevarlo cautivo, hacerlo prisionero. Pero el término ahí es literal, hacerlo prisionero, llevarlo cautivo. Y se entiende que es por la fuerza, es algo literal, no es figurado. Pero Jesús toma esa palabra cautividad, y en el griego, el apóstol Pablo, cuando menciona estas palabras en el griego, simplemente significan cautivo y cautividad, pero no te da más significado. Mientras que chamá, que lo encontramos en el Salmo 68, verso 18, significa deportar a alguien al exilio, exiliar, exilio, tomar prisionero a alguien, y todo eso es literal. Todo eso es literal. Pero Jesús, cuando dice en Efesios 4, versos 8 al 10, que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, no se está refiriendo con ese concepto literal, sino con el concepto literal de transportar personas que están en el seno de Abraham y transponerlos a otro lugar, que en este caso es el tercer cielo.
Así que llevó cautivo, la cautividad significa traspuso a personas que estaban en el seno de Abraham al tercer cielo. El mismo fenómeno va a ocurrir cuando se dé el rapto de la iglesia. Yo soy cristiano, por ejemplo, porque yo quiero ir al cielo. Yo sirvo a Dios, por ejemplo, porque yo quiero ir al cielo. Pero también mis acciones pueden privarme a mí de ese premio, como dice Colosenses, que nadie os prive de vuestro premio. Yo puedo privarme a mí mismo de ir al cielo. Puedo descarriarme. Entonces cuando Cristo venga ya no me lleva a mí. Mientras que cuando hablamos de un secuestro, hablamos de un cautiverio, estés o no estés de acuerdo, a la fuerza te llevan. Aquí no, aquí el concepto es espiritual. Y Cristo transporta personas del seno de Abraham al cielo, pero prácticamente es gente que anhela estar con Él, desea estar con Él, que vivió en santidad para estar con Él, que se ajustó a las promesas de Él. Sin embargo, los otros antiguos testamentarios no fueron traspuestos, se quedaron como espíritus encarcelados en el infierno. Entonces, cuando venga el rapto de la iglesia, todas aquellas personas que hicieron lo correcto delante de Dios serán transportados, exiliados hacia el cielo. Así que la palabra llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres en Efesios no tiene el concepto de llevarte a la fuerza, porque entonces se llevará a todos los descarriados que andan en la calle. Se llevará también en el rapto de la iglesia Jesús a todos aquellos que no andan bien con Él. La Escritura dice lo contrario. Dice que muchos son los llamados, todos los que somos cristianos, pero pocos los escogidos. En Hebreo, en Pedro dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Así que el concepto de cautivo y cautividad, la idea que nos da en Efesios es llevarse a todos los bienaventurados que estaban en el seno de Abraham viviendo una vida de bienaventuranza y transportarlos, exiliarlos al cielo. Dios me les bendiga y Dios me les guarde. Soy el maestro de la palabra Walter Paredes para servirles. Por favor, suscríbase ahí donde dice suscribirse en rojo. Dele clic a la campanita si le gustó esta enseñanza y por favor comparta este mensaje con otras personas y dele like si le gustó este mensaje. Dele clic a la campanita para que reciba notificaciones nuevas de videos nuevos que nosotros estamos subiendo. Y recuerda, aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Dios me les bendiga y me les guarde.